Muy buenos días a todos y a todos, ¿cómo están? Soy Candu de Surencico, presidenta del Centro de Estudiantes. Antes que nada, comentarles que vamos a estar publicando la invitación al seminario en nuestras redes sociales, así pueden ver el video y inscribirse y sumarse a estas actividades que enriquecen nuestra formación, así que estén atentos a las redes de Surencico, así se pueden anotar. Bueno, comentarles, probablemente lo hayan visto y si no, les comento que ahí hay una cámara. Comentarles que nosotros hace tiempo venimos trabajando en nuestro proyecto de digitalización de teóricos. Ante la negativa institucional, que hasta el momento no garantiza esta digitalización, no nos rendimos porque creemos que es súper importante el libre acceso al conocimiento, que todos y todas podamos acceder a las clases. Hay muchos compañeros y compañeras que tienen algunas dificultades para poder acceder. Entonces, en ese sentido, no nos rendimos, seguiremos trabajando para que se garanticen los teóricos digitalizados de manera institucional, que haya políticas de infraestructura en nuestra facultad y, por supuesto, más cargos docentes y no docentes para mejorar la calidad educativa. Pero como dije, no nos rendimos, hemos puesto a disposición nuestros recursos, compañeros que grabarán las clases de los docentes que así lo permitan. En ese sentido, agradecer a la cátedra, a la profe Mariana Gómez, que ha puesto a disposición la grabación de estos teóricos para que puedan acceder a ese conocimiento. Lo van a encontrar a disposición en nuestro canal. Y asimismo, desde la cátedra les invitamos a continuar viniendo a estos espacios que enriquecen un montón el aprendizaje, todo aquel que tenga la posibilidad. Y a su vez, la profesora pone a disposición los teóricos grabados del año pasado, así que tienen todas las herramientas disponibles para que podamos seguir cursando y todas podamos acceder a la educación pública y de calidad. Muchas gracias. Bueno, sí, realmente, pues yo también agradezco el esfuerzo de traer el camarógrafo y hacer este plus. Porque, a ver, yo lo único que les pido es que no se vayan del aula, no se vayan de las aulas. Celebro tener las herramientas para transmitir de otra manera y como les dije la clase pasada, los teóricos del año pasado, donde yo estoy sentadita en un escritorio, viendo un recorrido, ¿no?, de cómo voy dando los temas, una clase más ordenada y también sin ruidos y sin ruido ambiente y tal vez visual, eso están y ese es un recurso que ustedes ya lo tienen subido. Ahora se suma esta posibilidad en donde a veces uno, dando clase de esta forma, es más disperso, se abren varias ventanas, me voy acordando de alguna cosa, a lo mejor me olvido de dar un tema, bueno, ustedes me lo recordarán y ya también va a estar esa herramienta. Pero el verdadero acto de enseñanza-aprendizaje se da en el aula. Y yo sé que hay gente que no puede venir hasta acá por distancia, porque cuida a otra persona, hijos, hijas, o porque está enferma, o por lo que sea. Cada uno tiene sus motivos y todos son respetables. Y como los teóricos no son obligatorios, el que quiere viene, el que no quiere no viene. Pero para mí es una alegría que estén acá. Nos costó mucho tiempo lograr esta posibilidad. No solo tener un aula espaciosa, que es la primera vez que doy teórico en este lugar tan hermoso, sino también la idea de habitar la universidad, habitar la carrera de psicología, estar acá presente. No se puede comer torta, pero no importa, podemos tomar mate, podemos escucharnos, preguntarnos, así que no se vayan por ahora la facilidad y la comodidad de ver tirados en la cama o en el sillón los videos, como sé que ha pasado también. Está buenísimo, pueden verlo, pero no dejen de venir, no me dejen sola. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo al teórico de hoy y estamos ahora ya de lleno en la unidad 1. En realidad, la clase pasada, que fue la clase introductoria, dije algo de la unidad 1, creo que dije algunas cosas importantes, fui tomando algunos puntos de esa unidad. Si bien no entramos particularmente en los textos,
Si, por ejemplo, lo que trabajamos la clase pasada, voy directamente al programa para que ustedes se puedan ubicar en el estudio, estoy en la unidad 1, y, por ejemplo, las condiciones de producción del discurso freudiano, lo hemos dicho de alguna manera, está tomado, está el video en el aula virtual, por si a alguno se le escapó algo. El nuevo campo epistémico, que es también lo que aparece como contenido en el programa. El descubrimiento del inconsciente como un acontecimiento histórico, porque realmente también lo hemos planteado, pero es histórico inédito. Y hoy vamos a seguir avanzando otro poco con un texto que ustedes tienen que se llama Tratamiento Psíquico, Tratamiento del Alma, que está en la bibliografía obligatoria. Es uno de los primeros trabajos de Freud que publica en una revista científica, empírica, positivista para médicos, así que Freud con todo su coraje manda este artículo y se lo aprueban. Dicho sea de paso que en otras revistas no se lo habían aprobado, ¿no? Pero bueno, en esta sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Y acá está, se llamaba La Salud, que era un manual de medicina concebido como una obra de divulgación en 2 volúmenes que reunía un gran número de colaboraciones de distintos autores, médicos. Freud era médico. Bueno, pero él ya estaba viendo que había cosas de la medicina que no le cerraban demasiado respecto de cuestiones anímicas, de lo que se llamaba en aquel momento como enfermedades nerviosas, y algunos padecimientos del cuerpo, y entonces Freud escribe este trabajo. Y es un trabajo que es de 1890, o sea, es pre-psicoanalítico. Todavía no había hecho sus desarrollos sobre la histeria, no había elaborado, no había ni siquiera escrito este trabajo junto con Breuer, que es lo que vamos a tomar la clase que viene, la unidad 2. Pero bueno, él con toda su intuición empieza a pensar algunas cosas que van por fuera del discurso médico, ¿no? Y eso es lo que ustedes encuentran en la unidad 1, en sus contenidos, como el valor de ensalmo de la palabra. Ensalmo, lo voy a escribir, que es un término que proviene más de la antropología, pero él lo utiliza porque ensalmo significa remedio, herramienta para curar algo. Y él va a decir que si hay algo que puede considerarse como un ensalmo, es la palabra, ¿no? En esta unidad, además de tener este texto que es tratamiento psíquico, entre paréntesis, tratamiento del alma, que ahora lo vamos a comentar, ustedes tienen las cartas de Freud a su amigo Fliess, que ya lo voy a plantear, lo vamos a trabajar en un ratito, y también hay un texto que escribe el médico de Freud, como yo les decía en la clase pasada, que lo ayuda con su muerte digna, el médico que lo acompañó hasta los últimos momentos de su vida, que también está con él en Londres. Yo les habría hablado de su exilio a Londres por su condición de perseguido por ser judío, y entonces escapando del nazismo y de los campos de concentración, que también creo que les dije, sus hermanas no tuvieron la misma oportunidad, murieron todas en campos de concentración nazis. Él logra escapar ayudado por la princesa Marie Bonaparte y fallece en Londres. Bueno, llega con todo su padecimiento del cáncer y el dolor que eso le implicaba, pero esta princesa Marie Bonaparte, sobrina nieta creo que era del emperador, lo ayuda porque realmente lo estimaba, lo amaba, lo respetaba, y además había cambiado su propia vida en cuanto a lo psíquico. Entonces ella, como tenía dinero, y Freud no, para hacer semejante traslado en tren, además, le facilita
ese traslado y esa mudanza. Ustedes tienen una película, creo que lo dije, ya no me acuerdo, hermosísima, que está subida al aula virtual. Si un fin de semana tienen ganas, se toman un vino, una cerveza y dicen vamos a ver una peli con alguien, se ven esa película que está muy buena. Es una película, digamos, y está buena encima, no es una película que es un bodrio, es una linda película para entender cómo se da esta relación con Marie Bonaparte y además muchas otras cosas del psicoanálisis. Se llama Princess Marie. Bueno, la encuentran, está en el aula virtual, en la parte donde están mis teóricos, abajo de todo. ¿Qué? Ah, está en YouTube, pero está traducida. Ah, bueno, ya está. Princess Marie, con E final. Bueno, entonces, antes de pasar a la relación de Freud con Fliess, esto que llamamos como la imposibilidad del autoanálisis, son todos los contenidos que estoy diciendo, vamos a ver un poquito este texto, que es Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, que tengo una vieja fotocopia, porque presté mi tomo 1, que está todo en el tomo 1, las cartas también, y nunca me lo devolvieron. Entonces, alguien una vez me dijo que hay dos clases de tontos, alguna vez lo han escuchado, los que prestan libros y los que lo devuelven. Bueno, yo no creo que sea tan así en realidad ese dicho, porque yo lo presté con todo el cariño y seguramente esa persona no me lo devolvió porque lo aprovechó, le sirvió, y yo de última tengo la fotocopia, que es lo que importa. Pero bueno, ven a ver si los dichos hay que ponerlos en cuestión también. Y a mí me da alegría que haya leído Tratamiento psíquico. ¿Qué? Claro, se quiso quedar con algo, bueno, se quiso quedar con algo de Freud, tal vez. Bueno, retomando lo que dijimos la vez pasada, solo esto digo. Freud, habíamos dicho, construye su edificio teórico a partir de los obstáculos, ¿no? Él no es que, esto me fue bien, qué bueno, lo voy a consignar como un concepto. No, él a partir de los obstáculos que va teniendo en sus propias curas o en sus propios tratamientos, de eso hace una pregunta, reflexiona, interpreta y produce un concepto teórico. Eso es importante como método de investigación. El método de investigación de Freud es a partir del obstáculo y de las polémicas también, ¿no es cierto? Como también dijimos. Entonces, va encontrando en su práctica clínica como médico que era y como interesado que estaba en el padecimiento y en el sufrimiento subjetivo, también del cuerpo, pero fundamentalmente eso, va avanzando en esos obstáculos que le generan estas preguntas y como método de investigación sostiene la pregunta. Al psicoanálisis no le interesa responder rápidamente todo, sino que, yo creo que lo dije también, le interesa sostener las preguntas, en el ámbito que sea, ¿no? Con eso se trabaja. No va a las soluciones rápidas, a tal pregunta, tal respuesta cerrada. No, nos gusta dejar abierta la pregunta para siempre estar eso en trabajo, en un forzamiento de trabajo. Entonces, quiere decir que la teoría freudiana no se sostiene en una teoría solamente, se sostiene en una praxis, en una práctica. La práctica es lo que le da fundamento a la teoría y no al revés. La práctica tiene que ver con la clínica, con los padecimientos, como decíamos, con lo que antes se nombraba como enfermedades y qué sé yo, y psicopatologías y no sé qué, que ya les dije que esas palabras no nos gustan tanto, pero desde ahí, desde esos obstáculos y de esos interrogantes, acontecen los conceptos. Y entonces,
La otra característica es que el psicoanálisis, a partir de Freud como fundador de este discurso, va a escuchar esa praxis o va a escuchar a esos sujetos en su singularidad, uno por uno, no conjuntos cerrados, no clasificaciones, sino en la escucha singular, construyendo esos casos clínicos, va a poder hablar de los conceptos y va a formular su teoría, sus distintas conceptualizaciones. Y por eso vamos a encontrar, que lo van a ver a lo largo del programa, esto sigo con la unidad 1, ¿no? Que es las condiciones de producción del discurso freudiano, la aproximación al problema del sujeto y el objeto. Bueno, Freud, entonces, vamos a encontrar a lo largo de este año que lo que pensaba con respecto a determinadas cuestiones o formulaciones que él había producido, cambian al final de su recorrido. Digo dos ejemplos nada más. Por ejemplo, el primer Freud es un Freud del deseo, del acto fallido, de los lapsus, de los síntomas, pero es un Freud que piensa en un principio de placer, piensa que el sujeto siempre quiere llegar a ese principio de placer. Pero al final de su enseñanza y de su recorrido, ya muy cerca de su final también, de su muerte, 10 años antes incluso, dice, no todo es principio de placer, no todo es deseo, hay algo que va más allá de eso y es lo pulsional mortífero. El sujeto se empeña inconscientemente en hacerse daño, en lastimarse, lo que se dice ahora, como decía Melina, el auto boicot, se dice ahora en la jerga, no es una palabra psicoanalítica, pero y algunos más y otros menos. Entonces ahí vemos un cambio, pero ¿por qué cambia? Porque él ve en su propia clínica que no todo era deseo y que la gente no soñaba todas cosas lindas y cumplimientos de deseos, no. Había algo que iba más allá de eso y era ir en contra del propio beneficio y soñar horrores, volver a soñar con el mismo trauma que había ocurrido, por ejemplo, los enfermos después de la Primera Guerra Mundial, que es lo que a él también lo interroga, o por ejemplo, la teoría de la angustia, ¿no? Que también ustedes van a ver que hay por lo menos 3 teorías de la angustia en el mismo Freud. Un primer momento, que es lo que vamos a estudiar ya la clase que viene, donde la angustia tiene que ver con una vivencia traumática en la infancia. Es decir, que un sujeto que recibe un trauma o es objeto de un trauma, por ejemplo, un abuso sexual, por ejemplo, dice Freud, entre otros, eso produce angustia incluso a posteriori, en la vida adulta. Después Freud va a decir, sí, eso ocurre, no lo descarto, pero también hay otra posibilidad de angustia en la vida humana que tiene que ver con las represiones impuestas por la cultura y el otro. Entonces también el verse un sujeto reprimido, el sentirse, percibirse reprimido en ciertas mociones de deseo, de satisfacción y pulsionales, produce angustia. La represión produce angustia. ¿Cómo? Todavía no. Muy bien la pregunta. La compañera pregunta, ¿eso se relaciona con lo pulsional mortífero, esta segunda teoría? Todavía no. Estamos a la altura de lo que él llama el complejo de Edipo. A esa altura y de 3 ensayos de una teoría sexual, de pulsiones y destinos de pulsión, del texto La represión, a esa altura Freud dice que a uno que nos repriman
y que además esa represión se instala en la subjetividad, produce angustia. Porque tengo terror de que el otro, a ver, la palabra es castración, pero no es castración en lo real, sino en lo simbólico. Y una tercera teoría de la angustia, al final, donde Freud va a decir, sí, están los traumas tempranos, también está la represión, pero también hay otro terror que produce angustia, y es lo que dice la compañera, lo pulsional mortífero, lo que es de uno mismo. Uno tiene angustia de uno mismo, de lo que le puede pasar a nivel de lo que se puede producir a sí mismo, lo que decíamos recién. Por supuesto que todo es inconsciente, ¿no? Entonces ahí donde vemos en la clínica, y por eso le pasaba también a Freud, personas que nos dicen, estoy angustiada y no sé por qué, no me pasó nada, mi mamá, mi papá, fui acá, volé esto, lo otro, y siento una angustia de la cual no puedo escapar. Entonces hay que averiguar qué de lo propio produce angustia, qué agujero negro hay ahí, que hablábamos la vez pasada, que nos está mortificando y no nos permite hacer cosas. Bueno, muy bien, entonces con esto queda dicho de alguna manera los contenidos del programa, la primera parte de la unidad 1. Después ustedes van a trabajar y van a leer el texto, que yo tengo la fotocopia, tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Ya léanlo, cuando llegues cortís, miren lo que es, muy cortito y muy ameno de leer. No se olviden que Freud está tratando de convencer a la gente, así que habla muy fácil acá. Y después tienen las cartas, que tampoco tengo el libro, que son a Wilhelm Fliess, su amigo, ahora vamos a eso, y después tienen el texto de Max Schur. Léanlo, no se tienen que poner a estudiar minuciosamente todo, con que ustedes le den una leída una sola vez a las cartas, una sola vez al texto de Schur, les juro que les va a quedar. Se les va a quedar en la memoria porque es como leer una novela casi. Como que lean, no sé qué les habrá quedado. ¿Alguien se olvidó de Harry Potter? ¿De los que lo leyeron? ¿O de los vampiros? Todos se acuerdan. Bueno, esto es lo mismo, lo leen y se les va a quedar. No tienen que preocuparse. Así que este fin de se leen todo eso. Y ven la película también. Bueno, no, es un chiste. Como todo chiste tiene algo de verdad. Sí. Gracias que me haces acordar de eso, me olvidaba que claro, en los prácticos, como hay un programa de prácticos, en el primer práctico se trabaja con las cartas. Claro. Claro. No, él les va a decir, porque cada práctico elige sus propias cartas. Y está buenísimo porque lo que también queremos es que no estén leyendo o que sean mini teóricos los prácticos. Sí. Dice la compañera para un parcial que es múltiple opción, ¿cómo vamos a hacer con las cartas? No se preocupen que va a estar, les va a quedar eso. Disfruten de las cartas. Yo diría eso. Sí. ¿El tercer punto de qué? Sí, es lo que está internamente, lo pulsional mortífero, eso traumático que subyace a sí mismo. Es el trauma, pero no es un trauma de afuera, es traumático porque hay algo peligroso en uno mismo. Sí. Vamos a, entonces, el texto directamente. Como les decía, este es
Un texto que escribe uno de los primeros que publican esta revista, ya lo dije, y uno de los volúmenes de esta revista, uno de los números, se dedicaba a diversos métodos terapéuticos. Bueno, Freud cae con este método terapéutico, ya está hablando del alma, que los médicos se agarraban la cabeza, pero bueno, acá hay que entender que cuando Freud habla de alma se refiere a lo anímico. No es un concepto religioso, sino que él está queriendo hacer saber que lo anímico influye en las enfermedades del cuerpo. Entonces, este artículo le va a dar un lugar enorme a la palabra. De eso se trata el texto, del lugar que tiene la palabra en las enfermedades del cuerpo. Dice Freud, la palabra tiene poder curativo. Es decir, que acá ya está rompiendo con la época, como decíamos. Los médicos daban electroshock, qué sé yo, algún remedio, no sé. Él dice, no, con la palabra, sin introducir nada en el cuerpo. También por la palabra enfermamos, ¿no? Eso hay que decirlo. Eso no lo toma en el texto, pero lo quiero decir, porque enfermamos entre comillas, ¿no? La palabra nos determina. La palabra puede ser traumática también, como un trauma exterior, como cuando... Y también puede, digamos, enaltecer ese narcisismo, uno de los narcisismos que decía Melina. No es lo mismo que nos digan, toma el mismo ejemplo que está en el video, no es lo mismo que nos digan qué inteligente qué inteligente esta niña, cada vez esta nena, qué bien, cómo hace todo bien, qué hermosa que es mi mejor hija, supongamos, a que nos digan, por ejemplo, y este hermanito es el más tontito de todos. Y no pasa. Ay, pobrecito ¿no? Como decían unos colegas, me salió enfermito. Le juro que pasa. Y en una mesa había dos colegas que hablaban de ellos colegas, bueno, es a partir de un dispositivo que ahora no lo voy a explicar, pero que hablaban de su propia historia, daban cuenta de su propio caso, ¿no? Y uno decía, a mí siempre me dijeron que era el enfermo de la familia, el enfermito, siempre enfermo, y bueno, y esa persona, ese colega todo el tiempo se las arreglaba para estar enfermo en la vida. Y al otro colega, que estaba también ahí en la mesa, dice, a mí todo lo contrario, a mí siempre me dijeron, ay, qué sanito que sos. Pero cada vez que me enfermaba se me producía una angustia, un enigma, que no entendía por qué me enfermaba si mi mamá me había dicho toda la vida que era tan sano. Entonces, de un lado o del otro, estamos determinados por la palabra. Eso es también, ¿no? Entonces, por eso tiene lógica lo que dice Freud. Por la palabra podemos sanar algunas cuestiones, pero porque fuimos atravesados, flechados, mortificados y traumados por la palabra. Entonces, Freud va a decir, la medicina se ocupa de lo corporal y se deja lo anímico a los filósofos. Dice Freud en este texto, la medicina se ocupa de lo corporal y se deja lo anímico a los filósofos. Miren cómo lo dice, a ver si lo encuentro. Los médicos, dice él en la página 116,
restringieron su interés a lo corporal y dejaron que los filósofos a quienes despreciaban se ocuparan de lo anímico. Miren a dónde dejan los médicos, que los filósofos se ocupen de lo anímico. Eso no nos interesa. La posta está en la medicina, dicen ellos. Y eso lo señala, lo denuncia Freud. Entonces la medicina sostiene que lo anímico comanda lo corporal, pero no al revés. Que lo anímico está comandado por lo corporal, lo dije mal, está comandado por lo corporal, así que el mal humor, la tristeza, la depresión sobrevienen cuando hay enfermedades físicas. Eso decía la medicina. Freud dice, puede ser al revés. Y nos va a demostrar a lo largo de este trabajo cómo muchas veces los signos de las patologías físicas están relacionadas con lo anímico. Y nos da un montón de ejemplos de eso. Ustedes después léanlos porque son muy lindos, muy interesantes. Por ejemplo, irritaciones, depresiones, emociones, preocupaciones, dice Freud, impactan en lo anímico. Al revés. A ver si encuentro algún parrafito. Dice, entre estos enfermos hay un grupo llamativo por la riqueza y variedad de su cuadro clínico. No pueden realizar una labor intelectual a causa de dolores de cabeza o fallas de la atención, le duelen los ojos cuando leen, bueno, no sé, las piernas se le cansan cuando caminan, sienten dolores sordos o se adormecen, eso cuando les da fiaca, padecen de trastornos digestivos en la forma de sensaciones penosas, vómitos, espasmos gástricos, no pueden defecar sin purgantes, se han vuelto insomnes, no pueden dormir de noche, etc. Pueden sufrir simultánea o sucesivamente todos estos achaques o solo algunos de ellos. Pero sin ninguna duda, en todos los casos, se trata de la misma enfermedad. Los signos de estas suelen ser variables, se revelan y sustituyen unos por otros. El mismo enfermo que hasta cierto momento no podía hacer nada a causa de sus dolores de cabeza, pero tenía una digestión bastante buena, al día siguiente puede tener su cabeza despejada, pero no soportar en lo sucesivo casi ningún alimento. Y ahí sigue dando más ejemplos. Entonces, eso, dice, ¿cómo puede ser que vaya mutando el padecimiento? Un día le duele una cosa, otro día otra, que es que está todo el cuerpo enfermo, puede ser, pero en la mayoría de los casos, dice Freud, esto se corresponde con un padecimiento subjetivo previo. Había antes un dolor anímico. Entonces, cuando un sujeto está melancolizado, triste, dice Freud, sus cabellos se encanecen, el cuerpo adelgaza, se pierde el brillo de los ojos, de la mirada, y empiezan estos problemas. Y los va demostrando, ¿no? Cómo hay un influjo, cuando hay un influjo alterado de su vida anímica, eso impacta en el cuerpo. Entonces, dice, por ejemplo, a la inversa,
al revés, no, cuando el sujeto no es que está triste, deprimido, sino al revés. Bajo la influencia de júbilo, de dicha, vemos que todo el cuerpo florece y la persona recupera muchos de los rasgos de la juventud. Es evidente que los grandes afectos tienen mucho que ver con la capacidad de resistencia a las infecciones. Un buen ejemplo de ello es el que han indicado ciertos observadores médicos. La propensión a contraer tifus es mucho mayor en los integrantes de un ejército derrotado que en los triunfadores. Eso era evidencia médica. Bueno, nosotros hemos tenido recientemente esta triste pandemia y también ya hay estudios médicos que demuestran que lamentablemente quienes no han podido sobrellevar la enfermedad y han fallecido, había allí algo que ellos dicen baja de defensas, ¿no? Ese es un término, y dicen es el estrés emocional. También estaba la mala alimentación, por supuesto, las condiciones socioeconómicas, pero bueno, también se ve en condiciones socioeconómicas altas, de clase alta, que también ha habido numerosos fallecimientos. Y hay cierta correlación estudiada en donde aquellos sujetos que no han estado atravesados por situaciones tristes previamente, por lo tanto con sus defensas bajas, han podido sobrevivir de mejor manera que otros que lamentablemente no. Seguramente todos tenemos algún ser querido que no ha podido afrontar la pandemia. Entonces, es lo que estaba diciendo Freud en aquel momento. Y no digo que sea algo que se puede, como decimos, estandarizar, sacar las cifras. Hay gente que está investigando sobre eso, pero todavía no están los resultados certeros y finales. Pero ya hay sospechas que van en ese sentido. Bueno, entonces, también de eso Freud extrae en el texto otro concepto que tiene que ver con la expectativa de sanar. Esa es la palabra que él usa, la expectativa. ¿Qué quiere decir? Y es la confianza, sería el sinónimo, la confianza que se tiene en tal o cual cosa, que eso me va a sanar, ¿no? Ya sea la enfermedad, como decía, las enfermedades nerviosas o algún otro tipo de enfermedad del cuerpo. No es lo mismo alguien que tiene confianza, esperanza, deseo, que alguien que se abandona, ¿no? Que ya no tiene ganas de luchar o que ya no tiene ganas de hacer los tratamientos, luchar con el cuerpo, ¿no? De hacer los tratamientos médicos, de hacer los estudios. Eso también se ve. Cuando un sujeto baja los brazos es porque ya no tiene expectativa. Entonces, por eso, ahí te doy la palabra, Freud habla de la expectativa angustiada por un lado y la expectativa esperanzada por el otro. La expectativa esperanzada nos demuestra cómo influye la predisposición a sanar y cómo todo se ordena en torno a eso. A veces no es suficiente por más fuerza de voluntad que se ponga, pero es un gran factor de peso, cómo encare un sujeto su enfermedad. Mientras que la expectativa angustiada, dice Freud, afectará el resultado. Sí. Todavía no. Es de 1890. ¿Cuándo empieza la amistad? Ah, claro, porque ya, sí, empezaba. ¿Cómo? Ya había dado un diagnóstico en los cables, cosas así, y ya otro diagnóstico más esperanzador. Sí, claro. Creo que te escucho, a ver si te escucho bien. Freud era un gran fóbico al principio.
Y él creía, no sé si va por ahí la pregunta, él creía que a los 40 años iba a morir de una enfermedad cardíaca. Estaba convencido de eso, pero estaba convencido en la conciencia, porque evidentemente a nivel del inconsciente no estaba convencido porque murió a los 80 y pico. Y como confiaba en el poder curativo de este amigo Flies, que ahora vamos a ir a eso, evidentemente algo de eso funcionó a nivel de la transferencia. Claro. No, ahora ya vamos a ir a eso, sí. Sí. Todavía no, pero está bien la pregunta, porque la asociación libre es un método, ¿no? Y el poder curativo de la palabra, en el sentido como lo dice Freud, también como enferma la palabra, es un fenómeno, podemos decir. Entonces, la asociación libre es una técnica y un método también específico que Freud inventa. Pero esto que él está describiendo es un fenómeno clínico, describe el fenómeno. Ahora después él va a decir, con la asociación libre logramos impactar en ese fenómeno. Sí, la expectativa esperanzada se puede asociar al efecto placebo, se puede asociar a la fe religiosa, al poder de ciertos líderes de masas, digamos, no solo el poder de la palabra psicoanalítica o médica, o el fármaco médico, sino también a otro tipo de fenómenos sociales. Esta famosa frase, la fe mueve montañas, realmente es así, sí, no sé si la han escuchado alguna vez, pero habla de eso, de que puede haber un líder religioso de la religión que sea, y a veces estos sanadores, ¿no? Con poner la mano sobre la cabeza de alguien en algún espacio religioso, cualquier religión, el sujeto sana, efectivamente, pero porque había un fondo anímico. Distinto es cuando ya hay una enfermedad en lo real del cuerpo instalada que la palabra no la puede curar. Y también por eso va la pregunta que ustedes decían la vez pasada. La psiquiatría, por ejemplo, es necesaria para enfermedades psíquicas que no se pueden abordar solamente por la palabra. Entonces no hay ensalmo posible ahí, sino que se requiere de un fármaco, ¿no? Porque, bueno, no todo es palabra, obviamente. Pero sí, bueno, diferenciar que no es lo mismo la expectativa angustiada que la esperanzada. Y en la esperanzada, como dice la compañera, entran los ensalmos, entran también algunas terapéuticas que hoy en día están de moda, el coaching, el reiki, que bueno, cada uno lo hará, a lo mejor le funciona, no estamos diciendo, pero funciona así, como un ensalmo. No hay un cálculo clínico ahí, o lo hay, pero bueno, de otro orden, ¿no? Es lo que está ahora de moda. Todo lo que sea curanderos, usos populares, funciona como ensalmo. Yo me acuerdo hace, bueno, muchísimos años, mi primer hijo era bebé y lloraba, no había forma de calmarlo. Estábamos, creo que sí, en un ómnibus, en un micro, y lloraba, pero era una cosa que tenía cólico. Yo no podía salir de ahí, no podía bajar. Imagínense todos los otros pasajeros a las 4 de la mañana con este chico llorando de esa manera. Y se acerca un señor y me dice, no, lo que él tiene, no me acuerdo bien qué me dijo, es un cólico, no sé qué, y le hace unas caricitas en la espalda. Le juro que se calmó. Y yo digo, ¿qué pasó acá?
No sé, hoy interpreto que a lo mejor yo estaba nerviosa, yo estaba angustiada porque estaba ahí, era de noche, era muy joven con este bebé, y este señor se ve que a mí me dio cierta tranquilidad y pude transmitirle una confianza a ese bebé de 6 meses y se durmió todo el viaje. Entonces a mí me queda esa pregunta también, ¿qué operó ahí? Pero a nivel mío, de mi subjetividad. O lo mismo, qué sé yo, la homeopatía, bueno, muchas cosas donde también hay palabra y hay efectos de cura, ¿no? Así que bueno, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Este concepto de expectativa, ¿con qué lo podemos relacionar? Con un concepto que lo vamos a ver en la unidad 9, creo, que es el concepto de transferencia. Es uno de los 4 conceptos fundamentales que yo nombré la clase pasada. Es un primer modo de llamar a el fenómeno de la transferencia, que es, digamos, adjudicarle confianza al médico curandero, a lo que fuera. Después va Freud a usar otro nombre antes de transferencia, que es el nombre, bueno, lo llama enlace falso. Entonces ya tenemos expectativa esperanzada, tenemos enlace falso, que lo vamos a ver en psicoterapia de la histeria, para finalmente desembocar en este concepto, que es el fenómeno de la transferencia. Muy importante y ya lo vamos a ver en su momento detalladamente y con los textos que lo acompañan, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a proponer Freud también en ese momento para, como tratamiento a esos síntomas anímicos, pero físicos también? Y en ese momento, como recién empezaba, va a proponer la técnica de la hipnosis, que, bueno, ya voy avisando que la descarta, pero bueno, incipiente como era la cosa, y en pleno estado de descubrimientos, dice, bueno, porque él había quedado muy impactado con la hipnosis con la que se trabajaba en Francia, donde él había hecho su beca, lo dijimos la vez pasada. Entonces considera que estos sujetos enfermos del cuerpo podían beneficiarse con la técnica de la hipnosis. Y él dice que la hipnosis, lo dice en este texto, ¿no?, funciona porque el hipnotizado se comporta como frente a sus amados padres, dice, de manera obediente. Él dice que la hipnosis produce un efecto de obediencia respecto del otro. Hay un otro, es decir, que hay un sujeto que responde a un otro. Este otro tiene poder de convencimiento sobre el sujeto. Este otro puede ser, como dice Freud, los padres, pero también puede ser un maestro, puede ser un líder religioso, o puede ser un médico en aquella época, no ahora. En aquella época los médicos practicaban la hipnosis. Entonces, ¿qué hacían? Vieron las películas con el relojito, la luz, bueno, todo eso que ya habrán, no sé si vieron esas películas, pero bueno, donde hay un péndulo, que esa práctica la pone en funcionamiento ese otro médico. El sujeto
cae bajo trance, adormecimiento, qué sé yo, y entonces se supone que se cura de la enfermedad. Si era anímica esa enfermedad, por ejemplo, este otro lo sugestiona: usted se va a curar, cuénteme lo que pasó, la historia de su vida, qué pasó a los 4 años. Sí, en ese momento empieza a recordar, dormido supuestamente el sujeto, que fue la vivencia traumática con, supongamos, fallece su madre y a partir de ahí acontece un fuerte dolor de cabeza. Entonces el hipnotizador le va a decir, bueno, cuando despierte va a desaparecer ese dolor de cabeza para siempre. Despierta el sujeto y se encuentra que no tiene dolor de cabeza. Pero ¿qué sucede? Que a las 2 semanas, meses, al año, el dolor de cabeza aparece o aparece dolor en la pierna. Y encima no se acuerda de nada de lo que dijo porque estaba dormido. Entonces, dice Freud, esto, sí, muy bien, pero no sirve, porque no sirve para curar estos padecimientos. ¿Por qué no sirve? Porque el sujeto no se acuerda de nada de lo que dijo en el estado de trance, y además el síntoma que se fue por la puerta entró por la ventana, porque ahora es otro síntoma. Y además una tercera cuestión no menos importante, y es que esa práctica nos reduce, dice Freud, no lo dice así, pero lo dice más o menos, a una lógica de amo y esclavo, donde este sería el amo que tiene que decirle lo que hay que hacer al esclavo, y el esclavo queda sometido a lo que éste dijo. Y como Freud era tan ético, no le gustaba esta onda amo y esclavo con sus pacientes. Entonces, por eso va a dejar de lado la hipnosis, la va a sacar de la terapéutica. Sí. Así es, muy bien el aporte de la compañera. No todas las personas eran hipnotizables. Había muchas que ofrecían enormes resistencias y no caían en este lugar de esclavo. No se dormían, no decían nada. A mí si me hipnotizan no van a lograr nada, se los puedo asegurar. Y así como muchos de ustedes. Hay otros que a lo mejor sí, pero igual no serviría de nada. Entonces, Freud se da cuenta como terapéutica tampoco sirve. Por lo tanto, y ahí viene lo de la asociación libre. Después va a inventar eso. Cuando ve que esto no sirve, ¿por qué la asociación libre? Porque en la asociación libre el sujeto está consciente, está despierto cuando piensa. Esto me pasó por tal cosa, este trauma me ocurrió en tal momento, ahora entiendo por qué me duele la cabeza. Y a partir de ahí es probable que el síntoma desaparezca, una vez que hay un advenimiento de saber consciente. ¿Sí? Hacer consciente lo inconsciente. Así que la cosa pasa por el saber. Sí, además decía que no era un buen hipnotizador, pero porque no creía en él, porque como no creía, no le ponía onda. Sí, pero bueno, sí, por humildad también, sí, es cierto. Pero bueno, la cosa es que no anduvo la hipnosis, y además, como digo también, esta relación de amo-esclavo se sostiene en la sugestión. Otro término que ustedes ya van a empezar a estudiar y lo vamos a retomar la clase que viene. La sugestión. El psicoanálisis no opera a nivel de la sugestión, opera a nivel del trabajo activo del sujeto. Sí. Perdón, ¿cómo? Sí, ahí vamos. Pues sí,
Sí, sí, excelente. Ahora vamos con eso. Claro, exactamente. Si uno podría decir lo más parecido es un sueño que se produce en el estado del dormir, pero los efectos y las formaciones del inconsciente, como los síntomas, los actos fallidos, los chistes, dan cuenta de que despierto también se produce saber. Claro. Esto hace que Freud abandone definitivamente la hipnosis y pase a las otras técnicas. Esto más o menos sería lo que ustedes deberían rescatar de este texto, Tratamiento Psíquico. Y esto nos lleva directamente a un poco la pregunta de la compañera, y es entrar a la relación, al vínculo Freud y su amigo Fliess. Ese es el vínculo que ustedes van a poder conocer a partir de las cartas que tienen que trabajar en el teórico, pero también en el texto de Max Schur, que está en la bibliografía obligatoria. Ahí lo importante que ustedes capten es cómo Fliess, su amigo íntimo en aquel momento, funciona para Freud como un analista, de alguna manera. Todavía no estaba inventado el psicoanálisis, lo estaba inventando. Pero funciona como un analista y funciona como... Freud se comporta como un sujeto bajo transferencia con Fliess. Es como que si Freud fuera el analizante o el paciente y Fliess fuera su analista, pero eran amigos. Es algo que uno podría decir metafóricamente. Eran dos médicos amigos, se conocían las familias, pero había algo muy importante para Freud, y es que Fliess lo escuchaba. Era uno de los pocos que lo escuchaba. Estos médicos de donde él escribe este artículo que dijimos recién, medio que se le reían en la cara. En cambio, este otro médico que era Fliess, su querido amigo, lo escuchaba con atención, le hacía lindas devoluciones, ¿sí? Más fuerte. Vamos, ahí vamos con eso. Otra pregunta que es el autoanálisis. Entonces, este amigo que tenía era un amigo que lo escuchaba. Ya vamos viendo, ¿no? ¿Quién es el que escucha? Un analista. Escuchaba la singularidad de Freud. Hasta cosas que podían parecer delirantes, él le daba bolilla, lo respetaba, lo alentaba, todo lo que hace un analista. No lo contradecía en el sentido de no lo juzgaba, le daba un lugar. Ellos se reunían en distintas ciudades de Europa, y si no también se escribían numerosas cartas, que obviamente no había email ni nada de eso, entonces la relación era por carta, epistolar. Así es la relación por carta, epistolar. Esa relación vía la escritura, pero era todos los días se escribían, como escribimos nosotros WhatsApp. Ellos escribían todos los días una carta. Llegaba, no sé después de cuánto tiempo, se contestaban y así. Produce, dicho sea de paso, Freud escribe los 25 tomos a mano. También tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces no parecía nada raro escribir todo el tiempo cartas. Cuando en esta relación Freud producía una idea, un pensamiento, un concepto, y Fliess le decía qué buena idea, qué bien, sí, él se animaba a escribir.
Y ahí viene lo que la compañera pregunta, porque la primera pregunta que recién se hizo respecto del saber. ¿Qué obtiene Freud con esta relación epistolar y de amistad con este amigo Flies? Obtiene un saber. Primero está la transferencia, el amor a su amigo, el respeto, la estima. Punto fundamental para que un trabajo analítico empiece, que se instale la transferencia, es decir, la suposición de saber. Lacan dice, ya lo dije la vez pasada, sujeto supuesto al saber, es decir, el sujeto no es por vía de la hipnosis, supone un saber al otro. Freud le supone un saber a su amigo Flies, entonces confía, y lo que le propicia a su amigo Flies es un saber sobre sí mismo. Pero ese saber sobre sí mismo tiene dos lecturas. Por un lado es un saber teórico porque él va, por ejemplo, descubre el complejo de Edipo en el medio de esta relación, descubre cuestiones sobre la histeria en el medio de esta relación de amistad, pero también descubre cuestiones propias. Entonces, por eso decimos que hay un saber teórico y un saber subjetivo. Tenemos que hay una transferencia primero, es el amor de transferencia, tenemos una interpretación, y tenemos un saber. Transferencia, interpretación, saber. Transferencia con su amigo, interpretación de lo que a él le pasa, pero también de los conceptos, y el advenimiento de un saber. Propio, subjetivo, pero también teórico. ¿Respondo a la pregunta? Ahora, la cuestión del autoanálisis. Ustedes van a leer en las cartas que Freud habla, por ahí no me acuerdo, a ver si la encuentro, bueno, en algún momento utiliza la palabra autoanálisis, a ver si la encuentro rápido. Sí. Claro, sí, pregunta el compañero si saber se puede equiparar a la palabra. Sí, porque el saber se produce a partir de poner en palabras eso no dicho. Justamente, el saber está ligado a la palabra. Bueno, no lo voy a encontrar rápido. ¿En qué carta ahí alguien me dijo? En la carta 146 exactamente, acá la encontré. Dice Freud al final de la carta, mi autoanálisis, porque bueno, a ver, antes tengo que decir algo. Uno entonces de todo esto puede extraer y decir, presten atención a esto porque es muy importante, porque después ponen en los parciales que el autoanálisis existe. Y no existe, porque quiero demostrar por qué no existe. Podríamos uno decir, bueno, entonces esto es un autoanálisis, porque en realidad no había un analista, estaba el amigo, pero Flies no era un psicoanalista, todavía no existía ese nombre. Pero Freud dice, al final de la carta 146, mi autoanálisis sigue interrumpido. Él creía que se estaba autoanalizando hasta el momento, pero dice, sigue interrumpido. He echado de ver por qué. Solo puedo analizarme a mí mismo con los conocimientos adquiridos objetivamente, como a un extraño, un autoanálisis genuino
Es imposible, dice Freud. Un autoanálisis genuino es imposible. De lo contrario, no habría enfermedad. Clarísimo. Si no, estaríamos todos felices por la vida con solo hacer el esfuerzo del autoanálisis. Como todavía tengo algunos enigmas en mis casos, esto no puede menos que estorbar en el autoanálisis. Los enigmas, las preguntas que Freud todavía tenía en ese momento. Claro, rompe, como dice Marco, con la idea de que uno puede, la omnipotencia, se puede solo. Yo me las veo la gente que dice, yo no quiero ir a terapia, no quiero saber nada, los psicólogos te vuelven más locos de lo que cuando entraste. No les pasa a ninguno de ustedes, si no, no estarían acá. Pero habrán escuchado, yo no quiero saber nada, yo me autoanalizo, me autoarreglo todo. Bueno, no se puede, porque si no estaríamos todos felices. Exacto, exactamente, es lo que dice la compañera. ¿Por qué no se puede el autoanálisis? Porque es necesaria la presencia de un otro. Uno no puede hablar consigo mismo, pero para que haya un efecto de análisis hace falta alguien que escuche, otro. O sea que acá, lo que decíamos de la hipnosis, hace falta que haya otro que escuche, pero a nivel tiene que estar consciente este sujeto, no dormido. ¿Por qué? Porque ese que escucha es el que produce transferencia. Y si no hay transferencia, no hay análisis. Hace falta un tercero, podríamos decir, que es el otro. O sea, está uno mismo, el objeto del análisis, y está el otro, el tercero. Hace falta una tercera persona, otro, para que se produzca un análisis. ¿Sí? ¿Qué pasa con todo lo que iba descubriendo a partir de su autoanálisis? Bueno, claro. Y bueno, eso podemos decir que como Freud es el descubridor del inconsciente, es el primer analista, y de alguna manera se da bajo transferencia con Flies, podemos decir que él funciona como un analista para Freud. Entonces, de alguna manera, es decir, no hay un autoanálisis, hay un descubrimiento del inconsciente, de una teoría, de un saber epistémico y de un saber sobre sí mismo, gracias a que es escuchado por este otro. Y una cosa más, esto después cae, porque cae la transferencia. ¿Por qué? Porque Flies comete un grave error a nivel de la praxis médica. Digamos, él era médico, trataba a una paciente de Freud y le deja olvidada en una operación de nariz un pedazo de gasa con yodo. Y eso Freud dice, a ver, pero que era tan inteligente, mi amigo, qué sé yo, ¿cómo va a hacer eso? Y encima una paciente de Freud. Entonces ahí empieza a caer un poco la transferencia con respecto a Flies. Ya no le supone tanto saber. Y por otro lado, ahí vamos, Freud empieza, muere su padre, su amado padre, pero también de alguna manera temido padre, respetado padre, y eso lo hace a él pensar y analizar su propia relación a él y su lugar en la conflictiva edípica
propia. Entonces, cuando empieza a trabajar estos conceptos, a pensarlos, a preguntarse y a analizarse y a trabajar sus propios sueños, de alguna manera lo va a poner en el mismo lugar del padre, y como también cae este padre dípico para él, este lugar que tenía, cae para Freud, también va a caer Flies. Y cae la transferencia y Freud rompe la amistad, entre los dos se distancian. Para toda la vida, nunca más serán amigos, además de que Flies tenía ideas muy delirantes respecto de cuestiones sobre la sexualidad que no se podían sostener de ninguna forma. Y eso que Freud trataba de, de decir, sí, tienes razón, querido amigo, esto que decís, tiene conexión de la nariz con la sexualidad, porque él lo necesitaba sostener para seguir sosteniendo esta transferencia de trabajo. Cuando después eso ya no se puede sostener de ninguna manera, cae esta amistad y se produce el distanciamiento y Freud sigue solo. Sí. No, espera, que había alguien en orden, vamos. ¿Quién estaba primero? Lo analizaba mucho. Lo idealizaba, claro, porque estaba en el lugar de otro. Estaba en este lugar. Entonces, al idealizarlo tanto y después de darse cuenta que no era tanto la idealización, cae. Claro, la transferencia tiene varias máscaras. A veces tiene la máscara del padre, a veces la máscara de la madre, a veces la del tío. Como es un universo del otro, repite o reproduce al otro, pero como universo. Puede estar de un lado o estar del otro. Eso sí lo sabemos en la clínica que sucede de esa forma. No, ¿había otra compañera? El que genera transferencia es el que escucha y se despliega sobre ese que escucha este universo que decimos, que puede estar en el lugar a nivel del semblante, ¿no? Porque es imaginario eso, en el lugar del padre, en el lugar de la madre, en el lugar de algún ser querido, el lugar, y bueno, cuando digo madre y padre, porque lo digo a la manera antigua, porque hoy ya sabemos que no va por ahí, no es la cosa mamá y papá nada más, ¿no? Hay un montón de otros sujetos que pueden estar en el lugar de otro. Y había otra pregunta, sí. Claro, está bien la pregunta. El compañero dice, ¿qué pasa cuando caen las transferencias en un análisis? En realidad, las transferencias o esos lugares que le ponemos al otro van perdiendo consistencia. No es que, a veces, por ejemplo, se tiene idealizada la madre, mi madre me dio todo, mi madre es lo mejor del mundo, una leona. Y en el transcurso del análisis uno empieza a adquirir un saber sobre eso y se da cuenta que no era tan así, que bueno, la madre también era un poquito jodidita, que qué sé yo, con los padres también pasa lo mismo. Van cayendo un poco esas figuras tan determinantes, pero también cae la figura del analista conforme se va terminando un análisis. Ya también esta figura acá y el sujeto se queda solo de alguna forma, sin todos esos otros. No, espera que estaba ahí.
En un tratamiento analítico es necesario que la transferencia sea con ese analista. En la vida, y bueno, a lo mejor un amigo con quien tenés transferencia te ayuda, te hace bien, te da un consejo, pero eso no es terapéutica, es otra cosa. Claro, no hay trabajo analítico, exacto, es otra cosa. Uno puede, por ejemplo, de esta clase salir pensando en algunas cuestiones, ¿no? Pensar, esto que dijo la profe me suena. Todo el tiempo nos estamos identificando con los conceptos. Pero eso no quiere decir que a partir de que elaboré un saber acá se va a resolver. Me puede ayudar a pensar y me puede ayudar a buscar un analista o un psicólogo, lo que sea. Pero no es lo mismo el trabajo analítico que el trabajo religioso, incluso psicológico, ¿no? Diferenciando un poco. Bueno, sí, después Flies se enoja con Freud porque claro, estaba envidioso. Freud sigue, avanza y Flies queda un poco ahí. Después hay todo un lío con las cartas estas porque la viuda de Flies las quería para hacerlas públicas, cosas íntimas de Freud que bajo transferencia le había contado, y es Marie Bonaparte la que compra esas cartas por una suma importante de dinero para guardar la intimidad de Freud. Bueno, a mí me parece que con esto ya podemos dejar. Acá la clase que viene avanzamos con la unidad 2. Lean mucho, que hay mucho para leer.